Pensemos un momento en una operación. Toda la atención suele centrarse en el cirujano, en la técnica, en el quirófano. Pero, ¿y si uno de los factores más importantes para que todo salga bien se decidiera semanas antes, y no en el hospital, sino en la cocina? Pues hoy vamos a meternos de lleno en la ciencia de cómo preparar el cuerpo para el tremendo estrés de una cirugía. Bueno, para empezar, un dato que es para pararse a pensar. Las investigaciones nos dicen que hasta un tercio de los pacientes que van a ser operados, o sea, 1 de cada 3, ya llega al hospital con algún grado de desnutrición. Esto es clave porque significa que empiezan la que probablemente sea una de las mayores batallas físicas de su vida con el depósito de energía ya en la reserva. Entonces, la pregunta es obvia. ¿Por qué esto es un peligro tan grande y tan a menudo ignorado? A ver, ¿qué tiene que ver lo que uno come con cómo va a cicatrizar una herida o con la respuesta a la anestesia? Pues para entenderlo, tenemos que cambiar el chip y dejar de ver la cirugía como algo localizado. Es más bien como un terremoto que sacude los cimientos de todo el organismo. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Para captar la magnitud del peligro de la desnutrición, lo primero es entender qué le pasa al cuerpo a nivel metabólico cuando se somete a una operación. No es solo un corte, no. Es una señal de alarma que activa todos los sistemas de emergencia. A ver, imaginemos la escena. En cuanto el bisturí toca la piel, el cuerpo pulsa el botón de pánico. Se libera un cóctel hormonal brutal, con adrenalina y cortisol a la cabeza, y entra en un estado de hipermetabolismo. ¿Qué significa esto? Pues que de repente necesita muchísima más energía, hasta un 50% más. El cuerpo está gritando, necesito combustible y lo necesito ya. Y claro, si no tiene ese combustible a mano, ¿de dónde lo saca? Pues de sí mismo. Entra en un estado que llamamos catabolismo. La analogía que vemos aquí es perfecta. Es como si en una casa, para mantenerse caliente, empezaran a quemar los muebles. El cuerpo hace lo mismo, empieza a descomponer su tejido más valioso, el músculo, para conseguir esa energía que necesita desesperadamente. Y este cuadro lo deja clarísimo. A la izquierda, un cuerpo en estado normal, tranquilo, construyendo, almacenando energía. A la derecha, el cuerpo bajo el estrés de la cirugía. Está en modo supervivencia total. Descompone sus reservas, sacrifica músculo. Y ojo a esto que es fundamental, se vuelve resistente a la insulina. O sea que ni siquiera puede aprovechar bien el azúcar que tiene disponible. Un auténtico caos metabólico. Claro, sabiendo todo esto, esa práctica de toda la vida de tener a un paciente en ayunas durante horas y horas antes de una operación, pues empieza a parecer bastante contraproducente, ¿verdad? Vamos a ver cómo la ciencia está dándole la vuelta por completo a este antiguo paradigma. Es que es el día y la noche. Antes, la norma era nada por boca durante 12 horas o más por miedo a complicaciones. El resultado, un paciente que llegaba debilitado al quirófano. Ahora, la ciencia, con los protocolos ERAS, dice justo lo contrario. No hay que debilitar al cuerpo, hay que prepararlo, hay que darle herramientas para afrontar la batalla. Y uno de los pilares de este nuevo enfoque es este número, 2 horas. Las guías actuales, basadas en muchísima evidencia, han demostrado que los líquidos claros son seguros hasta 2 horas antes de la cirugía. ¿Por qué? Pues muy sencillo, el estómago los vacía rapidísimo, en cosa de hora a hora y media. El riesgo de aspiración es mínimo y los beneficios, como vamos a ver, son gigantescos. Y la estrategia va más allá de dar un poco de agua. Lo que se hace es dar una bebida rica en carbohidratos unas horas antes de la operación. Y los beneficios son espectaculares. Reduce a la mitad la resistencia a la insulina, que ya vimos que era un problema. Y además, el paciente llega a quirófano con menos sed, menos hambre y, muy importante, con menos ansiedad. Una intervención muy simple con un impacto enorme. Vale, ha quedado claro que la nutrición es clave. Pero, ¿qué pasa si un paciente no puede comer lo suficiente por sí mismo? Bueno, pues ahí los equipos médicos tienen que tomar una decisión crucial sobre cómo administrar ese combustible. El proceso sigue una lógica muy clara, como vemos en este árbol de decisión. Primero, ¿la vía oral es una opción segura y suficiente? Si no lo es, la siguiente gran pregunta es, ¿el intestino funciona? La respuesta a esa pregunta nos lleva por caminos muy diferentes, porque hay un mantra en nutrición clínica que dice, si el intestino funciona, hay que usarlo. Y esta tabla explica perfectamente por qué. La nutrición enteral, la que va por sonda usando el propio intestino, es siempre la preferida. Mantiene sano el sistema digestivo y, muy importante, reduce el riesgo de infección. La nutrición parenteral, que va por vía intravenosa, es un recurso vital, por supuesto, pero se reserva solo para cuando el intestino no es una opción viable. Pero claro, administrar nutrición de forma artificial, sobre todo a alguien que está muy debilitado, no está libre de riesgos. Es una intervención muy potente y hay que manejarla con un cuidado exquisito.
El principal riesgo se conoce como síndrome de realimentación. Suena paradójico, ¿verdad? Pero resulta que reintroducir calorías demasiado rápido en un cuerpo desnutrido puede provocar un cambio brusco y muy peligroso en los fluidos y en electrolitos como el fósforo o el potasio. Por eso, el soporte nutricional siempre se inicia de forma lenta y muy progresiva. Para evitarlo, los equipos médicos se convierten casi en detectives, monitorizando muy de cerca todos los marcadores clave que vemos aquí. Electrolitos, el balance de líquidos, vitaminas esenciales. Es un proceso totalmente controlado para asegurar que se restaura la nutrición sin desestabilizar todo el sistema. Y así llegamos a la gran conclusión de todo esto. La nutrición preoperatoria ha dejado de ser una ocurrencia de última hora para convertirse en lo que es, una parte fundamental y científica de la preparación para cualquier cirugía. Esta cita de la investigación lo resume a la perfección. A diferencia de muchos otros factores de riesgo en cirugía que no podemos cambiar, como la edad, el estado nutricional sí se puede modificar. Es una de las palancas más potentes que tenemos para mejorar los resultados. Por lo tanto, el punto clave es este. Optimizar la nutrición no es simplemente comer bien. Es una intervención médica específica, una prescripción diseñada para construir resiliencia en el cuerpo, para minimizar las complicaciones y, al final, para acelerar todo el proceso de recuperación. Y esto nos deja con una idea final para darle vueltas. En el contexto de una cirugía, donde cada detalle cuenta, ¿podría ser que la nutrición correcta sea tan vital como el bisturí más preciso del cirujano o el fármaco más avanzado? Pues todos los datos sugieren que la respuesta podría ser un rotundo sí.